les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Cero Programador. Yo soy Nacho. Vamos a hablar un poco de las variables de tipo string, o sea, variables de tipo text. ¿Qué tienen de especial estas variables? Bueno, para empezar, un texto está formado por caracteres, o sea, está formado por letras. Entonces, ya que vimos en el anterior video el tema de los arrays, lo podemos relacionar un poco diciendo que un texto, una variable de tipo string, es un array de caracteres. Como es un array de caracteres, nosotros podríamos recuperar un carácter en específico, y también como es un array de caracteres, va a tener por lo tanto también un length, o sea, un largo, el array. O sea, vamos a tener el largo de ese texto, el largo de caracteres, en donde vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, los espacios cuentan como caracteres, cómo hacer para que esos espacios no se tengan en cuenta y qué operaciones podemos hacer sobre esos caracteres. Como por ejemplo, sobre un texto nos podríamos hacer la operación de reemplazar, donde existen algunas funciones para reemplazar solamente cuando encuentre la primera coincidencia o cuando reemplacen todas las coincidencias. Vamos a ver cómo compararlos. ¿Qué pasa cuando comparamos, por ejemplo, una palabra que tiene mayúsculas y con una que está toda en minúscula? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros comparamos casa escrito con la C mayúscula igual a casa con la C minúscula? ¿Qué pasaría en ese caso, si es verdadero o es falso? Y vamos a ver cómo podemos manipular un poco este tipo de variables. Bueno, vamos a la computadora. Bueno, ya estamos acá en la computadora y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a venir acá al Visual Studio Code y vamos a poner New File, y acá vamos a poner strings .js. Vamos a declarar la primera variable. Vamos a escribir let texto igual, y vamos a escribir casa, y vamos a escribir otra variable que se llame let texto2 igual casa, pero con la primera C en mayúscula. Vamos a guardar y vamos a preguntar con un if texto es igual a texto2. Vamos a poner las llaves. Entonces vamos a mostrar por consola que son iguales. Console.log. Acá vamos a escribir texto es igual a texto2. Vamos a poner el punto y coma al final. Y si no, vamos a poner un console.log que sea texto no es igual a texto2. Y vamos a probar a ver esto. Vamos a venir acá, vamos a escribir, como ya sabemos, node strings. Y bueno, fíjense que acá nos dice texto no es igual a texto2. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no es igual a 2 si estamos comparando casa con casa? Bueno, el problema es que para la computadora que esté en mayúscula no es igual. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para asegurarnos de que esta comparación se haga bien? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a tener, por ejemplo, en Google, vieron que la página de Google nosotros empezamos a escribir y escribimos cosas para buscar. Bueno, Google no tiene en cuenta si está en mayúscula o en minúscula, busca siempre cosas. Es porque hace un procesamiento del texto antes. O sea, si nosotros queremos revisar a ver si texto y sea igual a texto2, ya que efectivamente casa es igual a casa, la única diferencia es que está escrito diferente, necesitamos ejecutar una función que nos transforme estos dos textos todos en minúscula o todos en mayúscula, y entonces así asegurarnos de que estamos haciendo bien la comparación. Entonces lo que vamos a hacer es texto es igual a texto punto, y acá le vamos a poner to lowercase, punto y coma. Y lo mismo vamos a hacer con texto2. Texto2 es igual a texto2 punto to lowercase. Esto. Vamos a guardar. ¿Por qué hacemos el to lowercase para los dos casos? Porque nosotros no podemos adivinar cuál de los dos casos va a venir mal escrito. Porque supongamos que estas variables las llena un usuario en un campito de texto como para que pueda rellenarlo con el teclado. ¿Qué es to lowercase? To lowercase es una función que nos permite poner todo el texto en minúsculas.
Es una función que te la da ya JavaScript nativamente. En muchos lenguajes de programación vas a ver que también existe con otro nombre quizás, no en tu lowercase, pero es muy común que se encuentren estas funciones para manipulación de textos. ¿Por qué? Porque ya forma parte del objeto de tipo string, o sea, del objeto de tipo texto. El objeto de tipo texto ya viene con muchas funciones para que vos las puedas manipular. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces el resultado de esto debería ser ahora true. Si nosotros vamos a ejecutar esto, texto es igual a texto 2. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, efectivamente porque estamos pasando todo a minúsculas. Entonces, si nosotros hacemos un console log de esto para que vean qué es lo que está haciendo, vamos a poner acá texto 2. Vamos a ejecutarlo. Y fíjense, ven, casa, casa. Eso es porque lo ejecutamos con tu lowercase. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver qué pasaría si nosotros hacemos texto igual a texto punto. Van a ver que tiene otro tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la trim. La función trim lo que hace es eliminar todos los espacios que hay en el medio. Entonces, supongamos que una persona me escribe, en vez de casa, me escribe todo esto así y todo esto así. Ahora esto, vamos a borrarlo un segundo. Ahora esto me va a dar false. Esta comparación me va a decir que no es igual. Pero ¿por qué no es igual si casa efectivamente es igual a casa? Y bueno, porque acá la persona que me lo está poniendo el dato me está agregando un montón de espacios que para la computadora son válidos y son comparables. Entonces nosotros vamos a ejecutar esto y van a ver que no es igual. ¿Ven? Dice, está bien, casa y casa en el console.log se ven bien, pero el texto no es igual. ¿Y por qué? Porque tiene estos espacios de más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para asegurarnos de que tengan de que estén todas en minúscula y que además no tengan espacios en el medio? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Así como hicimos este procesamiento, que es pasarlo por esa función, vamos a hacer que texto sea igual a texto.trim. Y vamos a poner acá texto 2 es igual a texto2.trim. Bien. Ahora esto sí nos va a dar que es igual. Vamos a probarlo. Bien. Texto es igual a texto 2. Entonces, fíjense cómo, utilizando algunas funciones que ya vienen nativas de JavaScript, o sea, que ya vienen con JavaScript, nosotros no tuvimos que pensar nada, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que reinventar la rueda básicamente. Reutilizamos estas funciones de JavaScript y podemos tranquilamente analizar un texto. Decimos, siempre que nosotros tengamos que analizar textos que vengan de la interfaz del usuario, nosotros tenemos que asegurarnos de que esos valores estén bien procesados. Porque el usuario muchas veces no lo hace a propósito del tema de ponerte espacios en el medio, sino que simplemente copió y pegó y se le pegó un espacio de más o un espacio o dos espacios, y entonces, por ejemplo, si estamos en un login, o sea, en un lugar donde vos ingresás a tu plataforma o a tu aplicación, le va a dar usuario o contraseña incorrecto, y quizás el usuario efectivamente escribió bien su usuario y bien su contraseña. El problema es que hay espacios en el medio y esos espacios hacen que los strings no sean iguales. Por lo tanto, la comparación no está saliendo bien. Entonces, para eso es de mucha utilidad este tipo de funciones. Y no hace falta que te las acuerdes de memoria, porque si ustedes pueden venir acá y nos fijamos, decimos, bueno, che, ¿cuál era la función para borrar los espacios? Entonces nosotros venimos acá y decimos, bueno, esto es un texto, entonces texto, punto. Y cuando apretan el punto, si se fijan, acá les manda un montón de sugerencias para ver qué es lo que querés hacer. ¿Sí? O sea, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer con el texto. Entonces, y acá se fijan que dice trims, acá les da una pequeña descripción de qué es lo que hace la función. Si ustedes no saben inglés, lo copian, lo pegan en el Google Traductor y les va a decir qué significa. Bueno, ahora vamos a ver por qué yo digo que los strings son arrays de caracteres. Vamos a poner en práctica un poco de lo del video pasado, que era lo de los arrays, y vamos a hacer un for. Pero esta vez vamos a hacer un for para recorrer todos los caracteres de este string. Entonces vamos a poner for llaves y vamos a poner, acuérdense, es el contador, lo inicializamos en 0, let o el índice, como a ustedes les parezca más cómodo llamarlo, let y índice igual a 0, punto y coma, mientras que el índice sea menor
a, vamos a recorrer texto, mientras que el índice sea menor a texto, punto, y acá le vamos a poner length. Bueno, punto y coma, y más. Entonces acá lo que le estamos diciendo es, para i igual 0, mientras que i sea menor al largo del texto, vamos a incrementar en 1 i. Y acá vamos a mostrar con la consola, console.log, y vamos a poner el carácter que estamos viendo en este momento, texto, y vamos a poner i, punto y coma. Y bueno, vamos a ejecutarlo, vamos a guardar, y vamos a ejecutarlo a ver si nos está mostrando los caracteres. Fíjense, tenemos bueno lo del ejercicio anterior, y ahora fíjense que tenemos C-A-S-A, casa, no dice casa, perfecto. Entonces, si se fijan, un string, o sea una variable de tipo texto, es un array, o sea una lista de caracteres, y nosotros podemos acceder como si fuera un array. Y cada una de estas letras, o sea cada uno de estos caracteres, tiene una posición del array en el texto. Bueno, y ahora vamos a ver cómo reemplazar textos. ¿Para qué nos puede llegar a servir esto? Imagínense esta situación. Nosotros tenemos una aplicación y cada vez que se registra un usuario nosotros le enviamos un mail de bienvenida. Entonces, nosotros necesitaríamos una especie de plantilla para poner el texto en ese mail. Entonces vamos a escribir esta plantilla y vamos a poner let plantilla de bienvenida, por ejemplo, igual, y le vamos a poner bienvenido. Y acá vamos a poner de esta manera usuario a nuestra aplicación. ¿Por qué le ponemos en este formato el nombre del usuario? Va a ser la parte que vamos a querer reemplazar. No es obligatorio poner este tipo de formato para que nos reemplace el texto. Simplemente nosotros queremos ponerle este formato para asegurarnos de que estamos reemplazando solo en esos lugares y no en otros. Porque ¿qué pasa? Si nosotros en esta plantilla podríamos llegar a repetir la palabra usuario muchas veces, entonces para asegurarnos de solamente reemplazar en las partes en las que lo necesitamos, le ponemos algún tipo de formato. El formato más común es este. Entonces nosotros le ponemos bienvenido, peso, llave, usuario a nuestra aplicación. Y ahora vamos a reemplazarlo, vamos a poner acá. Vamos a poner primero un console.log para que vean cómo queda la plantilla. Y vamos a poner plantilla de bienvenida. Y después vamos a poner plantilla de bienvenida igual a plantilla de bienvenida punto replace. Replace, que replace significa reemplazar en inglés. Y vamos a poner que el primer parámetro que recibe esto es que vamos a reemplazar. En este caso vamos a reemplazar eso, usuario. Coma. Y en segundo lugar va cuál es el valor por el cual lo vamos a reemplazar. Y entonces acá vamos a poner una variable que sea usuario. Vamos a inicializarla acá arriba. Vamos a poner let usuario igual, no sé, el usuario se puede llamar Jorge. Punto y coma. Y ahora le ponemos usuario. Entonces una vez que ya hacemos el replace, vamos a venir acá y vamos a hacer un console.log. Y vamos a poner plantilla de bienvenida. Y van a ver que lo reemplazó. Bueno, vamos a ejecutar esto a ver si funciona. No de strings. Fíjense que acá, bueno, está el ejercicio anterior. Y bienvenido. Acá te muestra la plantilla sin reemplazar. Y acá está la plantilla reemplazada. Bienvenido Jorge a nuestra aplicación. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos reemplazar en varios lugares un texto? Por ejemplo, esta plantilla era una bastante sencilla. Teníamos una sola coincidencia. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos varias veces que reemplazar esta variable de texto usuario en un texto más grande? Por ejemplo, nosotros pondríamos let plantilla de bienvenida 2, vamos a ponerle igual, y vamos a copiar esto, ¿sí? Vamos a ponerle ahí el texto, punto y coma, y vamos a agregarle una vez más la variable esta, ¿sí? Acá. Lo que va a pasar es que el replace no va a funcionar porque te va a reemplazar la primera variable nada más. Miren, si nosotros le agregamos esta variable acá y ejecutamos esto, fíjense lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente, te dice bienvenido Jorge a nuestra aplicación
y esta variable no la reemplaza. ¿Por qué no la reemplaza? Porque solamente reemplaza una única coincidencia. Entonces vamos a volver este texto para atrás y vamos a utilizar este segundo texto de ejemplo para ver cómo es reemplazar en varios lugares. Para esto vamos a usar una expresión regular. Una expresión regular o regex es una expresión que se utiliza para buscar textos. Es a partir de un par de combinaciones de códigos que se escriben que genera un tipo de coincidencia a nivel texto. O sea, por ejemplo, vos le podés decir que la primera parte del texto tenga números, o que los primeros 3 caracteres tengan números, que después tenga una arroba y cosas así. Regex es muy complicado, así que no lo voy a explicar. No es 100% necesario saberlo. Sí te va a ser de muchas ayudas cuando tengas que manipular textos, pero la gran mayoría de las veces ya está resuelto la gran mayoría de los casos en internet. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una validación a ver si un tipo texto es de tipo mail, por ejemplo, a ver si el usuario me ingresó bien un mail, existen muchos regex en internet que ya están resueltos de cómo validar si es un mail válido o no válido. Entonces, no me voy a estirar demasiado con esto de regex. Vamos a probar cómo sería reemplazarlo en varios lugares. Sería plantilla de bienvenida 2 es igual a plantilla de bienvenida 2.replace, y acá vamos a escribir, en vez de un texto vamos a escribir un regex. Para escribir un regex primero tenemos que poner la barra. Vamos a escribir, necesitamos skipear. Se le dice que skipear es como hacer que el regex no tome el signo pesos, sino que lo tome como tipo texto, que sería con la contrabarra pesos, y acá vamos a escribir usuario, y vamos a escribir otra vez una barra, y ahora vamos a escribir GI. Bien, ahí tenemos el patrón regex, que lo que va a hacer es reemplazar en todos los lugares lo que coincida con pesos llaves usuario, y vamos a poner acá el texto que nosotros queremos que reemplace en cada lugar, y es la variable usuario. Vamos a poner un punto y coma y vamos a poner el console.log y vamos a mostrar el segundo mensaje de bienvenida, punto y coma. Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo, y fíjense como ahora sí nos reemplazó en todos los lugares. Bienvenido Jorge a nuestra aplicación, Jorge. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poco esta introducción a cómo manipular textos, cómo está formado este texto, cómo está formado este string. Y si les interesa saber un poco más de regex, les voy a dejar un link en la descripción. Pero como les digo, no es 100% necesario que lo sepan. La verdad que se utiliza muy poco. En la gran mayoría de las aplicaciones se utiliza solamente para validar algunas cuestiones. Por ejemplo, que el usuario haya ingresado un email válido, o que la contraseña tenga un tanto de largo, que tenga tantos números, o en patrones de búsqueda también se pueden llegar a utilizar, pero es solamente para manipulación de textos. Cualquier cosa que no se haya entendido, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.